Manuel Ávila Camacho tomó la presidencia en diciembre de 1940. El país se encontraba en un aumento en la población a 20 millones de habitantes luego de la pérdida demográfica por la revolución. Una pieza clave para consolidar un estado fuerte fue el Partido de la Revolución Mexicana, que posteriormente se convertiría en el PRI, y también la Segunda Guerra Mundial, pues estos justificarían el cambio ideológico para progresar. El nuevo proyecto necesitaba formar un nuevo hombre, por lo tanto también una diferente educación. Los problemas políticos y sociales se vieron reflejados en la Secretaría de Educación Pública, ya que fue ocupada por 3 secretarios diferentes en un mismo sexenio. El primer secretario fue Luis Sánchez Portón, quien intentó modificar el programa escolar cardenista, pero no abandonarlo completamente. Esto fue insuficiente para los opositores de la educación socialista, por lo que el secretario se vio obligado a presentar su renuncia a solo 10 meses de haber iniciado a este cargo, así dejando atrás la propuesta de educación cardenista. El cargo fue asignado a Octavio Béjar Vázquez, quien definió un nuevo orden educativo a partir de combatir la escuela socialista y la reconciliación con la Iglesia y reconstruir moralmente al país. Es decir, se esperaba una escuela sin divisiones de mexicanos a pesar de las diferencias de credo, partidos o clases sociales. Sin embargo, su gestión se caracterizó por las críticas al magisterio y rechazo al maestro rural. Octavio Béjar Vázquez expulsó a funcionarios, maestros, clausuró escuelas y le devolvió terreno perdido a la Iglesia. También impuso escuelas unisexuales diciendo que educar a hombres y mujeres juntos repugnaba a la nación. En el año de 1942 se aprobó una nueva ley orgánica que abrió camino a la reforma. La escuela se convertiría en un medio de unión entre los mexicanos y su propósito era formar nuevos ciudadanos que estuvieran conscientes de sus derechos y obligaciones y fueran respetuosos a la ley. Se impartirían materias instrumentales a las que correspondían lenguaje, aritmética y geografía, dibujo, manualidades y economía domésticas, educación física, música y canto, así como también materias informativas como ciencias naturales y sociales. Los castigos estaban prohibidos y penados ante la ley. Las escuelas urbanas se apegaban al programa y predominaban grupos de 45 a 50 alumnos con maestros preparados profesionalmente, mientras en las escuelas rurales se le veía un ausentismo y más en tiempos de siembra y cosecha, y los grupos eran heterogéneos, entre niños de 6 a 14 años con maestros que apenas tenían la educación primaria. La escuela rural era claro que tenía una carencia. El programa escolar se precisaba a la lectura, escritura, a las 4 operaciones de aritmética y nociones de historia de México, civismo y geografía. Ávila Camacho decidió sustituir a Béjar Vázquez por Jaime Torres Bodet, quien fue una pieza clave para conformar el nuevo sistema educativo. En el año de 1943 se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Jaime Torres Bodet lanzó una campaña central contra el analfabetismo. Expansión y desarrollo. Miguel Alemán es el primer presidente civil electo. Su objetivo es erradicar la tendencia izquierdista, formar buenos ciudadanos, adecuarse a las necesidades industriales del país y formar técnicos preparados. El secretario de Educación es Manuel Gual-Vidal, quien creó un proyecto de escuela unificada. En el régimen de Ruiz Cortines, José Ángel Ceniceros es el secretario de Educación. Él siguió los principios de Gual-Vidal. La familia era el principal formador moral, cívico, de libertades y responsabilidades en un niño. En el calendario escolar se agregaron fiestas cívicas para conmemorar. La SEP se hizo grande con una gran matrícula de profesores, aproximadamente 150,000. Las tensiones afloran. En 1958, Adolfo López Mateos es presidente de la República. Torres Bodet vuelve al cargo de la SEP, implementando el plan de 11 años, que consta de proyectos de emergencia en construcción de escuelas, preparar maestros, publicar textos gratuitos. Existía corrupción en el sistema educativo, el magisterio seguía sufriendo escasez y con eso se impulsaron las movilizaciones en contra del mal gobierno. Se creó la CONALITEC a cargo de Martín Luis Guzmán. La idea era de que los libros fueran obligatorios, pero era algo anticonstitucional y antipedagógico, tanto que la Iglesia lideró a los conservadores impulsando el lema cristianismo sí, comunismo no. Gustavo Díaz Ordaz llega al poder en 1964. Lo recibieron problemas y tensiones estudiantiles,
A vísperas de los Juegos Olímpicos en el año de 1968, ocurrió una gran represión militar en contra de estudiantes, tanto que el 2 de octubre se realizó una gran matanza en Tlatelolco. Pensaban que estos movimientos eran conspiraciones comunistas hacia el gobierno y que amenazaban la estabilidad nacional y social. Agustín Yáñez, en 1965, es el secretario de Educación, instalando una comisión para analizar los problemas en la educación y ponerles una solución. Predominio de la ciudad. Creciente en instituciones educativas para satisfacer la demanda de la industrialización, las secundarias y las preparatorias aumentaron su matrícula estudiantil. La UNAM y el Politécnico fueron los principales formadores de licenciados y técnicos. Las zonas rurales seguían marginadas. El uso de los programas urbanos era lo mejor. Se introdujo la lengua extranjera y la escuela de agricultura empezaba desde la primaria, pero aún así había carencia en equipos. Se reinstalaron las misiones culturales en 1942, incluyendo servicios médicos, obras públicas y actividades recreativas. El mundo indígena. Algo muy presente era la desigualdad y el desinterés por parte de las autoridades. En 1940 se creó el Congreso de Pátzcuaro con una nueva política en base al respeto. El Departamento de Asuntos Indígenas cerró y sus funciones pasaron a la Dirección General de Asuntos Indígenas. Los internados indígenas se convirtieron en centros de capacitación económica y técnica. En 1948 se fundó el Instituto Nacional Indigenista bajo la dirección de Antonio Caso. Pero a finales de los 60, a pesar de esto, todo seguía como un anhelo de combinar las culturas e idiomas. De la teoría a la práctica, se dieron contradicciones entre las normas y la realidad, principalmente en las áreas rurales. Con la Ley Orgánica de 1942 se dio la unificación curricular. En los medios rurales, antes los maestros gozaban de libertades y después había normas que modificaron su papel. De líderes sociales pasaron a limitarse sus actividades académicas. La afiliación al sindicato redujo su labor al seguimiento de reglas. Las escuelas normales se duplicaron, principalmente por la creación de las privadas. La matrícula de los alumnos aumentó significativamente en los distintos niveles educativos. El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio no garantizaba una formación sólida a través de los cursos que impartía. Una capacitación acelerada trajo una baja calidad en la enseñanza. Los cambios en la educación favorecieron con maestros más preparados, nuevos planes y programas, materias y libros de texto, pero para muchos la educación seguía siendo un privilegio.